Me llamo Elvira Montes, tengo 68 años, soy una maestra de arte jubilada que ha aprendido a que es hablar bajito y escuchar con atención. Dicen que tengo la paciencia de quien ha pasado la vida pintando pinceladas lentas, mano firme, sin apresurar la imagen hasta que está lista para mostrarse. Pero esa noche ni siquiera la paciencia pudo evitar que el aire se partiera en dos. Era un domingo tranquilo en Querétaro. Una de esas tardes de principios de primavera, donde el viento susurra entre los fresnos y la casa huele a romero y pollo asado. La mesa estaba puesta como siempre lo había estado durante 30 años, platos blancos cubiertos de esparejados velas que goteaban más despacio que el tiempo. Emiliano, mi hijo, estaba sentado a la cabecera con los hombros rectos, esforzándose demasiado por parecer en control. Su esposa Clara se sirvió una copa de vino y esbozó esa sonrisa pequeña de labios cerrados que usaba cuando quería algo. Estábamos a medio camino de la cena cuando Emiliano dejó el tenedor. El sonido del metal contra la porcelana fue tan cortante que hasta el reloj pareció detenerse. «Tienes 2 días para sacar tus cosas», dijo. Su voz no tembló. «La casa ahora es de Clara». Por un momento pensé que había oído mal. Luego vi los ojos de Clara desviarse hacia la ventana como si ya estuviera en otro lugar libre de mí. Mis manos se quedaron quietas alrededor de la servilleta, los bordes húmedos por el vaso de agua que sostenía. Las palabras quedaron flotando pesadas y definitivas, como una puerta cerrada desde dentro. Lo miré el niño que solía bajar descalzo estas mismas escaleras, que una vez me suplicó que dejara la luz del porche encendida para no tener miedo al volver de la escuela. Ahora su mandíbula estaba tensa, su tono ensayado. No pregunté por qué. No pregunté cómo. En cambio, tomé de nuevo mi tenedor, obligué a mi mano a mantenerse firme y corté el pollo ya frío. El cuchillo raspó suavemente un pequeño sonido contra el silencio que siguió. Las velas titilaron. Emiliano empujó su silla hacia atrás, se ajustó la chaqueta y dijo: «Necesitamos el espacio para el miércoles». Luego salió de la mesa, sus pasos resonando por el pasillo que una vez pinté de azul cielo para que los inviernos parecieran más cortos. Clara se quedó sentada un minuto más, trazando círculos en su copa de vino. «No es nada personal», murmuró antes de seguirlo. Cuando la puerta se cerró, la casa suspiró como aliviada de que el espectáculo hubiera terminado. Me quedé allí un rato más, la luz del candelabro temblando ligeramente. El asado se enfrió, las velas se consumieron, y mi corazón llenó el silencio. Me tomó un minuto entero levantarme. Recogí los platos, los enjuagué bajo el grifo, y me sequé las manos lentamente. 2 días había dicho. Arriba en el pasillo estrecho que aún olía ligeramente a trementina y pintura, abrí la puerta de mi habitación y tomé el pequeño cuaderno de cuero en mi tocador. Pasé a una página en blanco, destapé mi pluma y comencé una lista. La casa nunca quiso ser perfecta, solo honesta. Cuando Isidro y yo la vimos por primera vez estaba un poco ladeada, como cansada de resistir el viento de Querétaro. El porche se hundía, el tejado goteaba y una familia de mapaches había reclamado el ático. Aún así, Isidro sonrió como siempre lo hacía cuando veía posibilidades en cosas rotas. «Tiene buenos cimientos», dijo golpeando el barandal. «La haremos volver a levantarse». Y lo hicimos. Eso fue hace 25 años, cuando Querétaro aún se sentía como un pueblo secreto, escondido entre cerros de encino y el murmullo constante del río La Laja. Trabajábamos cada fin de semana raspando pintura, lijando pisos, parchando paredes con nuestras propias manos. El olor a cedro y barniz impregnaba nuestra ropa. Él construyó las escaleras nuevas, midiendo 2 veces, cortando una, orgulloso de cómo cada escalón resistía. Yo pinté los marcos en un verde suave, como el color de los cerros después de la lluvia. Nuestro hijo tenía 13 años entonces, impaciente con todo lo que no brillara o zumbara. Emiliano ayudaba cuando lo obligábamos pasando herramientas
sosteniendo tablas, pero sus ojos ya estaban en otra parte en sueños más grandes y ruidosos. No me importaba. Los hijos deben irse. Así sabes que los criaste bien. O eso pensaba. Cuando Isidro falleció 10 años después, la casa se quedó en silencio, de una manera que las paredes no podían arreglar. Caminaba por las habitaciones de noche tocando el barandal que él talló los marcos de las puertas que colgamos juntos. El duelo hacía que todo pesara más, incluso el aire. El banco llamó 2 meses después del funeral, recordándome el saldo pendiente. Recuerdo estar sentada en esta misma mesa, la que Emiliano luego reclamaría como suya, sosteniendo el teléfono y prometiendo que encontraría una solución. Y lo hice. Primero vendí mis joyas, el brazalete de oro que Isidro me regaló en nuestro 25º aniversario. Luego comencé a dar clases de arte privadas en la sala. Algunas semanas pintaba retratos para turistas. Otras organizaba talleres para niños. Aceptaba encargos de cualquiera que pagara lo suficiente para cubrir un mes más de hipoteca. Poco a poco me puse al día. Recuerdo el invierno en que el tejado casi se vino abajo. La nieve llegó temprano, pesada como el duelo. Una sección sobre la recámara de huéspedes se hundió goteando agua sobre el edredón. Emiliano estaba en Monterrey, para entonces trabajando en finanzas. Lo llamé una vez solo para escuchar su voz, pero su asistente dijo que estaba en una reunión. No volví a llamar. En cambio, subí la escalera yo sola con un martillo y clavos en el bolsillo. El frío me mordía a través de los guantes y resbalé 2 veces antes de terminar. No se lo conté a nadie. A la mañana siguiente mis nudillos estaban en carne viva y morados, pero la gotera había parado. Con el tiempo la casa se convirtió en un reflejo de mi resistencia. El jardín volvió a florecer con lavandas. Repinté los pisos hasta que brillaron como miel. Incluso reemplacé las ventanas viejas por unas de doble vidrio para mantener fuera el viento. Cada reparación era una conversación silenciosa con Isidro, una promesa de que su trabajo y el nuestro seguiría en pie. Emiliano venía de vez en cuando. Visitas cortas, un fin de semana aquí o allá. Posaba en el porche con el brazo alrededor de mí, sonriendo para la foto. «Mamá, lo has mantenido muy bien», decía, como si la casa fuera una exposición de museo y yo la encargada. Luego se iba de nuevo la foto publicada en redes con leyendas sobre hogar y raíces. Antes imprimía esas fotos y las pegaba en el refrigerador. Dejé de hacerlo después del 3er año. La puerta del refrigerador se quedó vacía y el silencio a su alrededor se hizo más fácil de soportar. Esa noche miré las mismas paredes que Isidro pintó, las vigas que talló, el piso que repinté con manos adoloridas. Emiliano la había llamado la casa de su esposa, pero yo conocía cada tabla, cada clavo, cada hora de sacrificio que la mantenía en pie. Caminé hacia la ventana observando las luces del río titilar entre los pinos y puse la palma contra el vidrio frío. La casa crujió suavemente con el viento, como si recordara conmigo. 2 días después de esa cena, el silencio entre nosotros se había endurecido como algo frágil que podía romperse. Emiliano vino a la mañana siguiente fingiendo que era una visita casual, aunque la rigidez en sus hombros decía otra cosa. Se movía como hombre que recita el guión de alguien más. Clara lo siguió un paso atrás, sus tacones resonando en las tablas del porche, que Isidro una vez lijó hasta dejarlas suaves. Llevaba un abrigo entallado y un perfume sutil que no pertenecía así a esta casa cítrico impaciente. Su sonrisa era pequeña, educada, perfectamente ensayada. «Buenos días, señora Montes», dijo, aunque le había pedido 1000 veces que me llamara Elvira. «Solo queríamos asegurarnos de que estás organizando todo». Asentí, dejando que sus palabras cayeran como polvo. Emiliano se movió incómodo, mirando hacia ella antes de hablar. «No es que queramos apresurarte, mamá. Es solo que... Bueno, las cosas están apretadas ahora. Necesitamos asegurar nuestro futuro. Noté el pronombre primero. Nuestro. No el mío, no el tuyo. Su futuro construido con lo que se suponía era mi seguridad.
Se sentaron en la mesa de la cocina, la que Isidro y yo restauramos de una tienda de segunda mano. Clara sacó una carpeta manila, sus bordes limpios y nuevos. Reconocí el sello del banco local, el de Paloma. La deslizó hacia Emiliano, no hacia mí, y cruzó las piernas con elegancia. Hablamos con un agente inmobiliario, dijo, su tono tan tranquilo como si estuviera explicando el clima. El mercado está fuerte este trimestre. Si vendemos ahora, podemos invertir antes de que cambien las tasas del verano. Vender. La palabra quedó allí fría e inoportuna. Emiliano carraspeó. Tiene sentido, mamá. La casa vale más que nunca. Podrías conseguir algo más pequeño. Algo más fácil de manejar. Los observé a ambos, sus ojos yendo de mí a Clara, los de ella firmes, evaluándome. Vi cómo su mano rozó el brazo de él, una señal. No era afecto. Era un recordatorio. Él tomó la carpeta de nuevo, asintiendo como estudiante, buscando aprobación. Ya empecé a mover algunas cosas, dije en voz baja, más para probar su paciencia que para informarlos. Pero esta casa no es solo muebles y metros cuadrados. Tu padre, Clara, me interrumpió sonriendo como si fuera amable. Claro, es sentimental. Pero no se puede vivir de recuerdos, ¿verdad? Sus palabras cortaron con limpieza, educadas y venenosas. Emiliano evitó mis ojos. Solo queremos lo mejor para todos. Había oído esa frase antes de bancos de abogados de cualquiera que quería algo que no había ganado. Estudié a mi hijo, el hombre que alguna vez me trajo flores prensadas después de cada obra escolar, ahora hablando con frases que ya no sonaban como él. Me di cuenta de que Clara no necesitaba hablar fuerte. Había aprendido maneras más sutiles de mover a una persona. Cuando se fueron, ella me dio esa misma sonrisa suave en la boca, vacía en los ojos, del tipo que no deja huellas pero sí marcas. Después de que la puerta se cerró, me quedé en la mesa. Sus tazas de café estaban lado a lado, dejando anillos en la madera como firmas gemelas. La carpeta manila seguía allí medio escondida bajo la silla de Emiliano. La saqué y miré la esquina Banco de Confianza de Querétaro, el mismo lugar que aún tenía las escrituras a mi nombre. Una nota de inquietud me atravesó. Algo en la precisión del momento de Clara, en cómo Emiliano repetía sus palabras, en la presencia de ese logo del banco. Esto ya no era una conversación familiar. Era una negociación a la que no había aceptado asistir. Me paré en el fregadero lavando sus tazas, el olor del perfume de Clara aún flotando en el aire. Por la ventana la vi guiando a Emiliano hacia el coche, la mano en su espalda, como si lo dirigiera en una multitud. Él parecía más pequeño a su lado, su paso más corto, su voz incierta. Limpié la mesa y puse la palma sobre las manchas débiles donde habían estado sus tazas. Por primera vez, entendí el afecto se había convertido en moneda. Y en algún punto, entre esas sonrisas y firmas, me habían borrado silenciosamente. Esa noche la casa no durmió. Respiraba en suspiros largos y desiguales el crujido de las tablas del piso, el zumbido suave del refrigerador, el susurro del viento, colándose por las rendijas de la ventana de la cocina. Me quedé en la cama mirando el techo, el contorno débil de las aspas del ventilador girando sombras sobre mí. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba de nuevo la voz de Emiliano. 2 días. Cuando el duelo se agota, lo que sigue es claridad. No es cálida ni ruidosa. Es afilada como una navaja contra la piel. Cerca de la medianoche me levanté y me puse la bata. La lámpara en el tocador proyectaba un círculo pálido de luz, atrapando el cuaderno que había dejado abierto antes. La página de esa noche aún esperaba con una línea garabateada en la parte superior. Cosas que compré. Cosas que son mías. Bajé las escaleras con el cuaderno en la mano. La casa me recibió con el leve aroma a pulimento de cedro y tiempo. Empecé en la sala. La mesa de roble. Estaba en el centro su veta rica y profunda. Cada rasguño una memoria. Isidro y yo la encontramos en una venta de garage por 500 pesos, cuando Emiliano estaba en la secundaria.
La lijé durante horas frotando aceite en la madera hasta que brilló como miel. La escribí primero mesa de roble restauradas a mano comprada en 2003. Luego, el sofá, lana gris firme del tipo que no se hunde con los años, pagado con mi bono de enseñanza. Luego la silla donde Isidro leía hasta quedarse dormido con los lentes ladeados. El reloj antiguo en la repisa comprado después de que él se fue. Pequeños consuelos que me di cuando el silencio se volvió insoportable. Cada objeto encontró su lugar en la lista. Para cuando llegué a la cocina, la tetera empezó a silbar suavemente por el calor de mi propio movimiento. Vertí agua en una taza, vi el vapor subir y seguí escribiendo. Refrigerador 2015, batidora 2012. Juego de vajilla, regalo de boda de mi hermana no reemplazable. La pluma se movía más rápido conforme la noche se hacía más profunda. Mi letra, alguna vez firme por años de enseñar arte, comenzó a inclinarse con urgencia. Ya no estaba enlistando por memoria. Estaba creando evidencia, prueba de una vida construida pieza por pieza, no prestada, no regalada. En el armario del pasillo saqué la caja de lata que no había abierto en años. Estaba opaca y abollada del color del estaño viejo. Dentro había documentos que aún olían ligeramente a tinta y polvo, pólizas. De seguro recibos de préstamos, la escritura original, firmada por Isidro. Mi testamento y un puñado de fotos familiares atadas con un listón. Añadí una pequeña llave al montón, la que Emiliano me dio hace años para la reja de entrada. No estaba segura de por qué la guardé, tal vez porque una parte de mí creía que algún día él necesitaría volver a casa por ella. Pero no ahora. Cerré la caja con llave y la puse de nuevo bajo el estante, detrás de un montón de cuadernos de bocetos, donde nadie pensaría en buscar. Me quedé en la puerta un rato, la luz derramándose por el piso de madera, y escuché el tic-tac del reloj en la sala. Mi lista había crecido a 4 páginas. Mi garganta ardía, pero no lloré. No había espacio para eso. En el comedor las velas de nuestra última cena seguían medio derretidas. Encendí una con un cerillo viendo la llama titilar antes de estabilizarse. La suave luz pintó las paredes con ámbar móvil. Miré alrededor de la casa que había construido, las cortinas, que cosí, los azulejos que Isidro y yo pusimos un verano, mientras reíamos por nuestras líneas torcidas. Las marcas en el pasillo de los juguetes, de la infancia, de Emiliano. Todo lo que tocaba tenía una historia, y cada una llevaba mi firma en sus fibras. Cerré el cuaderno y lo apreté contra mi pecho. 2 días susurré en la quietud las palabras, ni amargas ni rotas. Es suficiente. La llama tembló una vez, luego se estabilizó igual que mi respiración. Arriba el reloj dio la 1. Apagué la lámpara, tomé el cuaderno conmigo y comencé a planear la mañana. La mañana llegó pálida y quebradiza con esa luz de Querétaro que hace que cada superficie parezca más fría de lo que es. Preparé café por costumbre, aunque sabía a ceniza. Mi cuaderno estaba abierto en la mesa a mi lado, las páginas llenas de tinta, prueba de lo que era mío, lo que había construido, lo que no dejaría atrás, sin entender por qué. La tetera hizo clic al apagarse, y miré el vapor subir de mi taza, tratando de calmar el latido en mi pecho. 2 días. Si Emiliano y Clara me estaban echando, tenía que haber una razón, más allá de la ambición o la crueldad. Algo práctico, algo escrito. Tomé el teléfono antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. El número era uno que no había marcado en meses. Paloma Rivas. Nos conocimos hace décadas cuando ayudé a pintar un mural en la biblioteca local. Ella era nueva en el Banco de Confianza de Querétaro. Entonces mente aguda, cautelosa y amable a su manera reservada. Paloma tenía una forma de hablar que tranquilizaba una habitación como si siempre contara antes de respirar. Contestó al tercer timbre, su voz clara pero cálida. Elvira, hace mucho que no hablamos. Lo sé.
dije forzando una pequeña sonrisa aunque no podía verla. Necesito un favor y no es uno que pueda pedir a la ligera. Su tono cambió de inmediato, silencioso pero concentrado. ¿Qué pasa? Le conté sobre la cena las palabras de Emiliano y la repentina charla sobre agentes inmobiliarios y tiempos de inversión. No mencioné la lista ni la noche sin dormir, solo los hechos fríos cortantes, como si estuviera contando la historia de alguien más. Paloma escuchó sin interrumpir el leve rasguño de su pluma en el papel audible por la línea. Cuando terminé, suspiró suavemente. ¿Crees que están intentando vender la casa a tus espaldas? Creo que algo se mueve detrás de mí, dije. Algo que no firmé. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para escuchar el zumbido bajo de su oficina de fondo. «Dame unas horas», dijo al fin. «Lo investigaré discretamente. No le digas a nadie que llamaste». Le agradecí y colgué aunque mi mano se quedó en el teléfono más tiempo del necesario. El aire en la cocina se sentía pesado. Abrí la ventana dejando entrar el sonido débil del tráfico, el lejano llamado de un tren. La casa crujió suavemente como si estuviera escuchando. A mediodía el teléfono sonó de nuevo. «Es Paloma», dijo. Revisé. Su voz tenía ese borde cuidadoso que recordaba de nuestros días de enseñanza cuando me advertía que las malas noticias siempre llegan en tonos neutros. Hay un préstamo de capital abierto hace 6 meses. La cantidad, 800.000 pesos. Mi estómago se hundió. «¿A nombre de quién tuyo?», dijo en voz baja. «Prestataria principal. Confirmado por Emiliano Bey y Clara Cano». Por un segundo no pude encontrar aire. «Eso es imposible». «Yo no». «Lo sé», interrumpió Paloma suavemente. Saqué los documentos escaneados. Hay una firma. Parece tuya. El sonido que salió de mi garganta no fue exactamente una palabra. Mis rodillas cedieron un poco y me senté de nuevo en la silla con fuerza. El mundo parecía estrecharse hasta que todo lo que podía escuchar era el tic-tac del reloj sobre la estufa. «¿Quieres que te lo envíe?», preguntó gentilmente. «Sí», mi voz salió ronca. En minutos su correo llegó. Abrí el archivo adjunto y allí estaba mi nombre completo, Elvira Montes, escrito en tinta negra gruesa que imitaba mi mano, pero fallaba en su ritmo. Los bucles eran demasiado deliberados, el espaciado incorrecto. Quien lo firmó me había estudiado, no me conocía. La voz de Paloma volvió por el teléfono. Los fondos se desembolsaron a una cuenta conjunta con el nombre de Emiliano. «Lo siento, Elvira. Ojalá estuviera equivocada». Presioné mis dedos en las sienes, la habitación borrosa a mi alrededor. Pensé en el rostro de Emiliano, al otro lado de la mesa, lo seguro que sonaba cuando me dijo que me fuera. No estaba fanfarroneando. Ya había tomado lo que más importaba. «Gracias», susurré. «Has hecho suficiente». Después de colgar me quedé quieta mucho tiempo. Afuera el deshielo corría por la canaleta en pequeños hilos plateados. Pensé en lo fácil que debió haber sido cómo unas pocas firmas falsificadas en una página podían convertir una vida en deuda. El café en la mesa se había enfriado. Lo tiré por el fregadero, vi cómo se arremolinaba y por primera vez en años sentí algo más afilado que la tristeza, algo que cortaba el miedo y se mantenía por sí solo. El correo de Paloma llegó justo después del atardecer, cuando la luz sobre el río se desvanecía en un color de peltre viejo. Estaba sentada en la mesa con mi cuaderno abierto trazando el borde de mi taza de café, tratando de no pensar. Pero el suave timbre de mi computadora rompió el silencio, y de repente no podía escuchar nada más. El asunto decía: «Archivo de préstamo. Confidencial». Mi dedo dudó un segundo antes de abrirlo. La primera página llenó la pantalla. Acuerdo de capital 2024. Mi nombre aparecía en negritas, Elvira Montes, prestataria principal. Debajo 2 firmas más pequeñas y pulcras, Emiliano Bey, Clara Cano. Y luego la mía, o lo que se suponía que era mía. Las letras estaban bien formadas, la misma A, curvada la M, que siempre se deslizaba ligeramente a la derecha, pero algo estaba mal. Demasiado cuidadosa, demasiado lenta.
La mano que lo escribió sabía cómo se veía mi nombre, no cómo se movía. Me acerqué entrecerrando los ojos hasta que la pantalla se volvió borrosa y mi respiración se detuvo a medio camino hacia mis pulmones. Abrí el cajón a mi lado y saqué un recibo viejo de mis días de enseñanza, un pedido de materiales para la clase de arte comunitaria que solía dar. Había firmado en la esquina inferior, fechado con pluma azul. Mi letra allí estaba viva, un ritmo, no un patrón. Puse los papeles lado a lado. La diferencia era pequeña, pero inconfundible. La falsificada era rígida, la tinta presionada con demasiada fuerza en el papel, como si la hubieran trazado. La mía curvaba naturalmente, más ligera al final de cada trazo. Por un momento dejé que mis dedos descansaran en el borde del escritorio. La ira subió lentamente, una marea silenciosa que alcanzó el fondo de mi garganta, pero no se desbordó. Había esperado dolor. En cambio llegó precisión. Imprimí el documento, la máquina zumbando suavemente en la esquina como un testigo que intenta no hablar. Los papeles salieron cálidos, la firma falsa oscura contra el blanco. Los puse junto al recibo, alineando los bordes, hasta que encajaron perfectamente. No era solo la firma. La fecha coincidía con la semana en que Emiliano vino de visita el otoño pasado, la misma en que dijo que estaba buscando oportunidades de inversión. Recordé cómo Clara se quedó en el estudio, diciendo que admiraba lo organizado que tenía mis papeles. Incluso se ofreció a ayudarme a escanear mis viejos archivos de impuestos. No le di importancia. Fui al armario donde guardaba mis registros y comencé a revisar las carpetas. Faltaba un sobre marcado Escritura de propiedad. 1999. Mis manos temblaron mientras buscaba de nuevo. Pero no estaba. No solo habían firmado mi nombre, habían tomado el cimiento debajo de él. El reloj en la pared seguía su tic-tac, midiendo cada segundo como retándome a hacer algo. Me senté de nuevo, alisé los papeles frente a mí y me obligué a respirar. Actúa con método, no con emoción. Eso decía Isidro siempre que algo se rompía, una tubería, una cerca, un corazón. Arreglas lo que puedes alcanzar primero. Así que hice una nueva lista. Copias de los documentos del préstamo. La firma falsificada. Los documentos originales que probaban la diferencia. Una reunión con alguien que me dijera exactamente qué hacer después. Saqué una carpeta del cajón, la etiqueté pruebas y deslicé las páginas dentro. El papel se sentía pesado en mis manos, como si la tinta misma cargara el peso de lo que me habían quitado. Afuera una ráfaga de viento hizo temblar las ventanas. Apagué la lámpara, la luz desvaneciéndose de la habitación, y me quedé un momento en la penumbra, escuchando cómo la casa se asentaba a mi alrededor. Entonces me golpeó, esto ya no era sobre perder una casa. Era sobre reclamar un nombre que alguien más había intentado escribir por mí. Por la mañana los documentos del préstamo impresos estaban en la mesa de la cocina como invitados no deseados que no podía echar. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, esa firma falsificada flotaba detrás de mis párpados, familiar, pero extraña como escuchar mi propia voz salir de la boca de alguien más. Mientras más la miraba, más algo me carcomía. El archivo que Paloma envió mencionaba documentos de soporte, registros de tasación, correspondencia, páginas de consentimiento. Si el banco tenía copias, podía haber originales en algún lugar aquí. Había guardado casi todo desde que Isidro se fue, cada recibo, cada formulario de impuestos, cada carta que alguna vez importó. Cuando el sol comenzó a salir, ya estaba subiendo la escalera angosta al ático. El polvo caía como nieve gris, mientras empujaba la trampilla. El aire allí arriba era denso, con olor a cedro y vejez. La luz se filtraba por una pequeña ventana, cortando un camino a través de pilas de cajas etiquetadas con mi propia letra cuidadosa. Impuestos, 2003-2015. Taller de Isidro, archivos de seguros. Me agaché junto a ellas limpiando el polvo con la manga. Mis rodillas dolían, pero ignoré el dolor. Empecé con las cajas marcadas, estados de cuenta del banco.
Dentro había paquetes de sobres atados con cuerda cada año separado por ligas quebradizas por el tiempo. Los más antiguos estaban amarillentos en los bordes con un leve olor a aceite de linaza que alguna vez se adhería a las herramientas de Isidro. A medio camino en la segunda caja, mi mano rozó algo más nuevo, una carpeta azul con una etiqueta limpia en marcador negro. Refinanciamiento 2024. La letra no era mía. Era más afilada, más pesada, del tipo que hace alguien que quiere parecer preciso, pero no sabe ser gentil. Mi garganta se apretó. La abrí lentamente. Dentro había una serie de documentos, cartas escaneadas del Banco de Confianza de Querétaro, impresiones de correos electrónicos y una copia del mismo acuerdo de préstamo que Paloma había enviado. ¿Pero había más páginas aquí? Consentimiento para refinanciar. Autorización para transferencia. De título, confirmación de tasación. Cada una llevaba mi nombre en negritas. Cada una tenía una firma al pie. Todas falsificadas. La habitación pareció inclinarse mientras pasaba las páginas, el polvo, girando a mi alrededor, en espirales débiles. Las fechas encajaban perfectamente con la visita de Emiliano, el otoño pasado, la misma semana en que dijo que estaba ayudando a un cliente, mientras Clara se quedó atrás. Recordé entonces cómo ella preguntó por el ático diciendo que quería ver fotos viejas de Emiliano, de niño. Lo encontré conmovedor, incluso amable. Le mostré la escalera, la dejé sola allí arriba casi una hora mientras preparaba la cena. Me hundí en las tablas del piso, la carpeta abierta en mi regazo. Una fotografía se deslizó de entre las páginas, una reciente de Emiliano y Clara, frente a la casa. No la había tomado yo. Estaba impresa en papel brillante, probablemente usada para su presentación de tasación. Me golpeó de repente, lo habían planeado todo. Las fotos, los documentos, incluso mi consentimiento. No habían falsificado una sola firma a la ligera. Habían construido una ilusión cuidadosa pieza por pieza, confiados en que nunca subiría esta escalera, nunca revisaría detrás de las cajas etiquetadas con años ya olvidados. Por un rato solo me senté allí, respirando a través de la opresión en mi pecho. Mis manos temblaban, pero el temblor ya no se sentía como debilidad. Se sentía como algo que comenzaba a despertar. Recogí la carpeta, deslicé la foto de vuelta y la até con la misma cuerda que sujetaba los archivos de Isidro. Casi podía escuchar su voz en el aire, quieto, firme, paciente, como siempre sonaba cuando algo se rompía y se negaba a entrar en pánico. Mide 2 veces, actúa una. Respiré hondo, me puse de pie con cuidado y bajé la escalera. La carpeta se apretaba contra mi pecho como prueba de algo sagrado y terrible. En la mesa de la cocina abajo, la luz de la mañana se derramaba sobre las páginas falsificadas que había impreso la noche anterior. Puse la nueva carpeta junto a ellas. Juntas contaban una historia que mi hijo nunca podría explicar. Tomé mi teléfono y lo puse junto a la evidencia. Era hora de hacer otra llamada, no como madre, pidiendo respuestas, sino como mujer lista para exigirlas. A la mañana siguiente, la niebla sobre Querétaro colgaba baja, pálida como el aliento. Llevé la carpeta azul en una bolsa de lona cada paso, desde mi porche hasta el coche, sintiéndose más pesado que el anterior. Los bordes de la carpeta presionaban contra mis costillas, recordándome lo que cargaba, prueba de que mi hijo había convertido mi nombre en una herramienta. Paloma había recomendado a un abogado, Valentín Cordero. Es callado, meticuloso, dijo por teléfono, y no se deja intimidar fácilmente. Necesitarás esa firmeza. Su oficina estaba escondida entre una florería y una agencia de seguros en el centro, la puerta marcada solo por una placa de latón que decía Cordero y Ávila Abogados. Dentro el aire olía ligeramente a café y pulimento de pino. La sala de espera tenía una silla y un estante con códigos de propiedad de Querétaro, que parecían intactos desde los 90. Una joven asistente con letra pulcra tomó mi nombre. El señor Cordero la atenderá en un momento, dijo suavemente señalándome hacia la oficina interior.
Valentín Cordero era un hombre que parecía hecho para habitaciones silenciosas, delgado cabello gris, lentes a medio camino en la nariz. Los papeles se esparcían por su escritorio, cada uno anclado por una piedra lisa de río. Se levantó para estrechar mi mano, su agarre medido, su expresión indescifrable. Paloma dijo que tienes una situación seria. Comenzó invitándome a sentarme. ¿Por qué no empiezas desde el principio? Le conté todo: la cena, el ultimátum, la llamada, el préstamo falsificado, la carpeta del ático. Hablé despacio, no para dramatizar, sino para no perder el hilo de la historia. No interrumpió, aunque vi su pluma moverse constantemente, notas apareciendo en una escritura curva y deliberada. Cuando terminé, se recostó estudiándome por encima de los lentes. ¿Estás segura de que esta firma no es tuya? Sí. Deslicé los papeles hacia él, el verdadero de mi recibo de arte y la falsificación del banco. Compáralos. Ajustó sus lentes, miró una vez, luego dos, frunciendo el ceño. Tienes razón. La curvatura es diferente. Quien lo hizo copió tu letra desde un modelo trazado. Y la fecha tocó la línea bajo la firma falsificada. Coincide con el calendario de refinanciamiento del banco. El banco de confianza procesó varios préstamos esa semana. Habría pasado fácilmente si nadie lo cuestionaba. Me quedé quieta, las manos cruzadas en mi regazo. Exhaló por la nariz un sonido bajo pero decisivo. Esto no es solo falsificación. Es robo de identidad y fraude financiero. El equipo de cumplimiento del banco debe ser notificado. Pero antes presentamos dos cosas: un reporte policial y una orden de restricción temporal para congelar cualquier transferencia de propiedad. Las palabras cayeron como piedras en el agua pesadas, extendiendo ondas a través de todo lo que creía que significaba la familia. Sé que no es fácil, añadió suavizando el tono. La mayoría duda cuando es un familiar. Piensan que la ley debería ceder por la sangre. Pero no es así. Y si no actúas, la casa se perderá antes de que termine la semana. Por un largo rato no pude hablar. La carpeta estaba abierta entre nosotros, las firmas brillando bajo la luz de la lámpara. Mi nombre, su delito. Debió leer el conflicto en mi rostro porque dejó la pluma. Señora Montes, dijo inclinándose hacia adelante. He visto muchas disputas familiares. Algunas son mezquinas. La tuya no. Esto es robo simple y claro. No criaste a tu hijo para esto, pero no puedes protegerlo de las consecuencias. Lo miré entonces, realmente lo miré. No había juicio en sus ojos, solo la paciencia de quien ha visto demasiados desastres humanos para sorprenderse. ¿Qué sigue primero? Pregunté en voz baja. Lo explicó con cuidado: una declaración jurada, documentación de la firma real, una declaración policial. Luego la petición de una orden judicial temporal. Necesitaremos que te mantengas serena durante esto, dijo, sin confrontaciones, sin advertencias. Deja que el papel hable. Asentí cerrando la carpeta. He hecho cosas más ruidosas con herramientas más silenciosas. Dije, mi voz más firme de lo que sentía. Cuando salí a la calle, la niebla se había levantado un poco, revelando el río, más allá de los edificios. El aire olía a piedra húmeda y pino descongelado. Apreté mi agarre en la bolsa. Detrás de mí, la placa de latón atrapó un destello de luz inmóvil, reflectante, inflexible. Por primera vez desde la cena supe exactamente qué ibas a hacer. Para cuando regresé de la oficina de Valentín, la luz se había suavizado en esa hora gris dorada antes de la noche. La casa estaba en silencio, aún demasiado llena de la voz de mi hijo, el perfume de su esposa, sus planes resonando en las habitaciones que alguna vez conocieron risas en lugar de cálculos. Me quedé en la puerta un largo momento con la bolsa colgada del hombro, sintiendo el peso de todo lo que había decidido esa mañana. En el mostrador estaba un rollo de cinta de pintor azul brillante, del tipo que usaba para enmarcar lienzos para mis alumnos. Lo tomé sin pensar, el pulgar trazando el anillo de cartón. Su color era limpio, sin disculpas. La idea vino en voz baja.
Si no puedo controlar lo que se llevan, al menos puedo reclamar lo que es mío. Arrancé una tira de cinta. Escribí una sola palabra con la pluma negra de mi bolsillo, mío, y la pegué en el borde de la mesa de roble. El sonido de que se pegara fue extrañamente satisfactorio. Un pequeño sonido de pertenencia. Luego lo hice de nuevo. El sofá, la silla, la lámpara que Isidro construyó con madera de deriva que encontramos junto al río. El tazón de cerámica en la repisa donde guardaba llaves sueltas. Me moví por la casa lentamente, metódicamente, marcando lo que me pertenecía a cada objeto. Un capítulo en una historia que casi había olvidado que escribí. Mío. La tetera. Las cortinas. El boceto enmarcado del puente viejo de Querétaro. Mi primera pieza de exhibición. Para cuando llegué al pasillo el rollo de cinta era más pequeño, las paredes salpicadas de azul, como constelaciones silenciosas. Cada marca brillaba débilmente en la luz. Ya no se sentía como defensa. Se sentía como ceremonia. En el estudio me detuve junto al librero. El estante superior tenía los diarios de Isidro. Notas meticulosas sobre proyectos que nunca terminó. Y dudé. Algunas cosas no eran solo mías. Eran compartidas. Arrancé una nueva tira y escribí «Nuestro», pegándola suavemente en el lomo del libro superior. El resto lo etiqueté con cuidado. No mío fue para las pocas cosas que Emiliano dejó atrás hace años. Trofeos viejos, una sudadera de universidad descolorida que aún olía débilmente a polvo y ambición. Puse una tira de cinta en la caja que las contenía y la empujé a la esquina. Las tablas del piso crujían bajo mis pies, mientras caminaba el mismo sonido que alguna vez me decía que Isidro subía las escaleras tarde en la noche. El ritmo de la memoria se tejía en el silencio, estabilizándome. En la cocina etiqueté el juego de vajilla, un regalo de boda de mi hermana, y la caja de lata que había escondido de nuevo detrás del estante. No escribí en esa. Solo pegué la cinta en la tapa y la dejé en blanco porque algunas cosas no necesitaban explicación. Al anochecer la casa que me había cambiado. Lo que comenzó como un acto de desafío se convirtió en algo más, una exhibición de resiliencia. La cinta azul atrapaba la suave luz de la lámpara, un patrón de pequeñas banderas brillantes que surgían de las ruinas de la confianza. Me senté en las escaleras y miré alrededor. Cada etiqueta era un límite. Cada tira de azul era una línea entre lo que habían tomado y lo que me negaba a rendir. Pensé en las palabras de Valentín Deja, que el papel hable. Esto también era papel en cierto modo temporal, silencioso, pero innegable. Cuando cayó la noche preparé otra taza de café y di un último recorrido por las habitaciones. Mi letra me miraba desde cada esquina, un coro silencioso de pertenencia. En la puerta me detuve junto a la mesa pasando los dedos por la palabra escrita allí. La cinta crujió ligeramente bajo mi tacto. Ya no importaba la casa. Era lo que significaba el acto, reclamar el espacio que había construido y la mujer que lo había hecho. Afuera la luz del porche titiló una vez antes de mantenerse firme. La dejé encendida no para Emiliano esta vez, sino para mí. Una pequeña llama azul contra la oscuridad. La mañana siguiente amaneció clara y brillante con esa luz de Querétaro que revela cada verdad en una habitación polvo, rasguños o determinación silenciosa. Estuve despierta desde el amanecer, mi café frío junto al rollo de cinta azul. La lista estaba hecha, las decisiones tomadas. Lo que necesitaba irse se iría conmigo. Lo que se quedara podía desmoronarse sin que yo lo viera. A las 8 en punto, un camión de mudanzas Valle de Querétaro retumbó en la entrada. Los dos hombres que bajaron eran más jóvenes de lo que esperaba, educados, callados, con camisas grises, a juego con el logo de la empresa bordado sobre el corazón. Sus nombres eran Leo y Mateo. Les mostré las marcas azules en cada pieza, mis notas ordenadas en un clip. No hicieron preguntas. Solo asintieron y comenzaron a trabajar. El ruido de los muebles al ser levantados resonaba por las habitaciones como un latido constante deliberado.
La mesa de roble fue primero envuelta cuidadosamente en mantas gruesas. Luego el sofá gris, la lámpara que Isidro construyó, el boceto del puente que había colgado sobre la repisa durante años. Cada sonido de movimiento era una especie de liberación. Al otro lado de la calle, Rubén y Alma Torres, mis vecinos por casi 20 años, salieron a su porche. Rubén llevaba su sombrero de lona viejo, las manos hundidas en los bolsillos. Alma saludó suavemente, sosteniendo una taza que dejaba subir rizos de vapor. Cruzó la calle cuando los mudanceros tomaron un breve descanso. ¿Necesitas algo? Elvira preguntó, su voz baja como si la casa aún pudiera estar escuchando. Solo espacio, dije sonriendo débilmente. Y tal vez un poco de ese café. Ella rió, esa risa suave que llena el aire frío sin necesidad de ser fuerte. Cuando regresó minutos después, trajo 2 tazas y una mirada de orgullo silencioso. «Estás haciendo lo correcto», dijo. «Has trabajado demasiado para dejar que reescriban tu nombre en papel». Le agradecí, aunque mi garganta se apretó. No había palabras lo suficientemente grandes para lo que sentía, no pérdida, no victoria, solo una extraña calma que llega cuando decides qué dolor cargarás y cuál dejarás atrás. A mediodía el camión estaba medio lleno. Los mudanceros trabajaban con cuidado, levantando, acolchando, sellando cajas etiquetadas con mi letra. La cinta azul atrapaba la luz del sol, una constelación de desafío, ahora en camino hacia un nuevo hogar. Desde la ventana vi un coche detenerse al final de la calle. El sedán plateado de Emiliano. Por un momento se quedó parado al ralentí junto a la acera. Apenas pude distinguir su rostro tenso y legible. No bajó, no saludó. El coche siguió adelante. El sonido de su motor se desvaneció por la calle y algo dentro de mí suspiró. El espacio que había exigido recuperar ahora parecía vacío, despojado del calor que solo el cuidado puede construir. Cuando se cargó el último artículo, caminé por cada habitación una vez más. Las paredes desnudas de la sala atrapaban la luz de manera diferente, ahora con contornos pálidos, donde habían colgado los cuadros. La cocina parecía más amplia, sin la mesa, los ecos más agudos. Arriba el aire olía débilmente a barniz y cedro viejo, el aroma de Isidro persistiendo en la memoria, si no en la materia. Mi teléfono vibró mientras bajaba las escaleras. Un mensaje de Paloma, presentado esta mañana. Orden judicial temporal concedida. No pueden tocar la propiedad ni tus cuentas hasta que avance el caso. Miré la pantalla un momento, luego respondí, simplemente, gracias. Afuera Leo cerró las puertas del camión con un golpe final. «Eso es todo, señora», dijo. «Asentí». «Todo lo que importa». Sonrió y me pasó la tablilla para firmar. Cuando el camión se alejó, una ráfaga de viento cruzó el porche, levantando una tira de cinta azul que se había desprendido. Flotó ahí un momento antes de engancharse en la cerca pequeña, brillante, desafiante contra el aire abierto. La casa detrás de mí estaba en silencio. Vacía, sí, pero honesta otra vez. Era tarde en la tarde cuando escuché el coche de nuevo, el rugido bajo y agudo del motor de Emiliano, deteniéndose demasiado rápido en la entrada. La casa despojada de muebles resonaba diferente ahora. El sonido de sus pasos atravesó las habitaciones vacías cuando la puerta principal se abrió de golpe. «¿Dónde demonios está todo?», gritó. Su voz rebotó en las paredes desnudas, cruda y en pánico. Estaba de pie en la sala con una carpeta en las manos, la misma que le mostré a Valentín, ahora llena de páginas impresas, copias, y la verdad que me costó mis noches de sueño. El aire olía débilmente a polvo y barniz. Incluso el silencio se sentía tenso. «Se fue», dije con calma. Las cosas que eran mías las tomé. Emiliano se giró hacia mí, su rostro enrojecido, los ojos desorbitados por la incredulidad. «No puedes simplemente vaciar la casa así. No tenías derecho». «Tenía todo el derecho», interrumpí, «y la corte está de acuerdo». Se quedó helado a medio paso. Que puse la carpeta en el mostrador extendiendo los papeles uno por uno. La solicitud de préstamo.
La firma falsificada, la carta del banco, la orden de restricción, con la fecha fresca estampada en tinta negra. Mis manos no temblaron. Esto dije tocando la primera página, es lo que tú y Clara presentaron hace 6 meses. Usando mi nombre, mi número de seguro social, mi casa. Eso es ridículo. Soltó, pero su voz se había debilitado. Estás confundida, mamá. Alguien te engañó. Hablé con el banco, con mi abogado, con Paloma. Mencionar su nombre lo hizo retroceder. Desde el pasillo llegó el sonido de pasos vacilantes. Clara apareció en la puerta pálida, su abrigo medio abrochado, como si hubiera venido a toda prisa. Miró alrededor de la habitación vacía, las paredes desnudas, la mesa que faltaba, las marcas en el piso, donde estaba el sofá. ¿Qué hiciste?, susurró más a Emiliano que a mí. Él se volvió hacia ella, su compostura desmoronándose. Me dijiste que esto sería limpio. Dijiste que ella nunca se enteraría. Los labios de Clara se separaron, pero no salieron palabras. Sus ojos se dirigieron a los papeles en el mostrador. El color se desvaneció de su rostro. Se enteró, dije suavemente, y no se va a ninguna parte. Antes de que alguno pudiera responder, la puerta de malla chirrió de nuevo. Rubén Torres entró con el sombrero en la mano. Escuché los gritos, dijo su voz, calma pero firme. ¿Todo bien aquí? Emiliano se tensó. Es un asunto privado. Ya no respondí. Cuando falsificas la firma de alguien, deja de ser privado. La mirada de Rubén cayó sobre los papeles esparcidos en el mostrador. Observó las firmas, el membrete, el sello de la corte. Un largo silencio siguió, roto solo por el leve zumbido del refrigerador, aún conectado a la pared. Elvira, dijo Rubén en voz baja, ¿quieres que llame al sheriff? La cabeza de Emiliano se giró hacia mí. No lo harías. Ya lo hice. Dije, el señor Cordero presentó el reporte policial esta mañana. La orden está activa. Tú y Clara no pueden tocar esta propiedad, ni un peso relacionado con ella. Por un momento solo se escuchó la respiración superficial de Clara. Luego los hombros de Emiliano se hundieron, la ira drenándose en algo más pequeño. Incredulidad, tal vez, o vergüenza que no podía nombrar. Dio un paso adelante, luego se detuvo, sus ojos yendo entre mí y la evidencia que ya no podía discutir. Su boca se abrió, se cerró, y luego se giró hacia la puerta. Clara se quedó un segundo más, sus manos torciendo el borde de su abrigo. Solo queríamos un comienzo, dijo su voz temblando. Ya lo tenías, respondí. Solo confundiste tomar con construir. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio volvió a sentarse. Rubén asintió una vez, lento y seguro. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo, luego salió dejándome sola en la casa vacía. La luz por la ventana caía sobre la pila de documentos, brillante y final. Los recogí cuidadosamente uno por uno y los puse de nuevo en la carpeta. El sonido del papel deslizándose contra papel más fuerte que cualquier disculpa que alguna vez escucharía. 2 días después de la confrontación, Querétaro se sentía más frío de lo usual. El viento venía del río afilado como vidrio, esparciendo hojas secas por la calle vacía. Estaba sentada en el estacionamiento del juzgado, las manos alrededor de una taza de café, que hacía rato se había enfriado, observando la escarcha adherirse al parabrisas del coche. Dentro de mi bolsa estaba la carpeta más delgada, ahora no porque tuviera menos, sino porque ya había hecho su trabajo. La orden judicial había sido aprobada. Valentín llamó esa mañana para confirmarlo. El título de la casa está congelado, dijo. No pueden venderla, arrendarla ni transferirla. La policía tomará declaraciones esta tarde. Su voz, siempre compuesta, llevaba una nota de satisfacción silenciosa. Hiciste todo bien, Elvira. Ahora deja que el sistema se mueva. Para cuando llegué, 2 patrullas ya estaban estacionadas afuera de mi antiguo hogar. El sedán de la Emiliano también estaba allí, medio cubierto de escarcha, el motor al ralentí, como si no pudiera decidir si quedarse o huir. Clara estaba cerca del porche con los brazos cruzados, su aliento visible en el aire frío.
Un oficial de civil le hablaba suavemente, libreta en mano. Cuando bajé de mi coche, ella se giró. La mirada en sus ojos ya no era odio. Era miedo. No del tipo que arremete, sino del que ve el borde de un precipicio demasiado tarde. Emiliano salió detrás de ella, su rostro pálido. Dijeron que necesito dar una declaración escrita. Murmuró la voz apenas firme. Mamá, esto no es lo que parece. Nosotros. Es exactamente lo que parece. Dije en voz baja. Y tú lo sabes. La oficial, una mujer con una expresión calma y constante, le hizo un gesto para que la siguiera. Señor Bay, tomaremos su declaración adentro. Puede traer un abogado si lo desea. Me quedé en la acera mientras desaparecían en la casa, la puerta cerrándose tras ellos con un golpe hueco. Por la ventana podía ver a uno de los otros oficiales fotografiando los documentos del préstamo, esparcidos en el mostrador, los mismos que Emiliano una vez descartó como confusión. Paloma me había dicho que no me regodeara. Deja que la verdad hable por sí sola, dijo, y le prometí que lo haría. Aún así, el silencio que llenó la calle se sentía pesado con algo final, el sonido de los roles invirtiéndose. Un coche se detuvo al otro lado de la carretera. Reconocí al padre de Clara bajando su traje demasiado formal para el clima, su expresión tallada por la decepción. No me miró. Caminó directo hacia su hija, hablando bajo, pero firme. Tras unas pocas palabras tensas, la guió hacia su coche. Ella no se resistió. Cuando se fueron, Emiliano estaba solo en el porche. Los oficiales estaban empacando los papeles sellados en sobres de evidencia. Uno se detuvo a mi lado ofreciendo un breve asentimiento antes de irse. Estaremos en contacto, señora. Cuando el último coche se alejó, la calle volvió a quedarse en silencio. Emiliano me miró a través de la ventana por un largo momento. Luego bajó la vista hasta sus manos. No pude leer su expresión, parte arrepentimiento, parte incredulidad, quizás ambas. Cuando finalmente me giré para irme, el sonido de mis pasos en el suelo cubierto de escarcha sonó como el cierre de una puerta que había estado abierta demasiado tiempo. La ley había tomado mi lado, pero parada allí, me di cuenta de que la justicia no calienta una casa una vez que el fuego se ha apagado. El juzgado olía ligeramente a barniz y papel viejo, el aroma de 1000 pequeñas guerras, libradas en silencio. Me senté en la mesa de la demandante junto a Valentín, las manos cruzadas cuidadosamente sobre la carpeta delgada que lo había iniciado todo. Al otro lado de la sala, Emiliano y Clara estaban con su abogado. Ninguno me miraba. El ventilador del techo zumbaba suavemente, removiendo el aire quieto, y por un momento pude escuchar mi propio latido. El secretario llamó el número del caso y el juez, un hombre alto con cabello plateado y una expresión tallada por la paciencia, asintió para que comenzáramos. Valentín se levantó primero, su tono tranquilo pero seguro. Señoría, pretendemos probar que la identidad de la señora Montes fue usada sin su conocimiento para obtener un préstamo de capital fraudulento. La evidencia es clara, la cronología precisa y la firma. Colocó una hoja en el caballete, no es suya. El primer testigo fue la experta en grafología. Una mujer callada en un traje gris carbón habló con la fría confianza de alguien acostumbrado a dejar que la tinta diga su verdad. Usando el proyector comparó mi firma auténtica de un contrato de enseñanza antiguo con la del archivo del préstamo. Este bucle en la A, dijo señalando con una pluma plateada, muestra una vacilación deliberada. La escritura auténtica fluye. La falsificación tiembla. La imagen ampliada llenó la sala. Pude ver el defecto al instante, el que noté hace semanas, ese leve temblor en la cola de mi M. La experta lo rodeó con tinta roja. Es una imitación trazada, concluyó. Bien estudiada pero falsa. Clara se movió en su silla. La mandíbula de Emiliano se tensó, su mano apretando el borde de la mesa. Luego vino Paloma.
Llevaba su compostura habitual como armadura, su placa del banco brillando bajo las luces. Recibí una solicitud de verificación hace 6 meses, testificó. Coincidía con los detalles de la cuenta de la señora Montes, pero venía de un correo electrónico desconocido. Cuando revisé el documento parecía legítimo. No tenía razones para sospechar fraude, hasta que la señora Montes me contactó la semana pasada. Me miró brevemente un destello de disculpa en sus ojos. Luego Rubén tomó el estrado. Su testimonio fue breve, firme. Describió la confrontación en la casa Emiliano gritando los papeles en el mostrador, el silencio de Clara. Sus palabras pintaron el momento en trazos claros y vi al juez escuchar con cuidado, la barbilla apoyada en su mano. Cuando le tocó al defensa, su abogado, intentó replantear todo como un malentendido, una falta de comunicación familiar, un error administrativo. Pero la evidencia hablaba más fuerte. Los ojos del juez se quedaron en los documentos, no en las excusas. Por fin se enderezó en su silla y leyó su fallo. La Corte encuentra evidencia suficiente de falsificación y fraude. El préstamo de capital es nulo. La propiedad permanece bajo la propiedad de la señora Montes. El señor Bay y la señora Cano son responsables conjuntos de los daños y el reembolso al banco. El mazo bajó una vez limpio final. Por un momento nadie se movió. Valentín exhaló silenciosamente a mi lado, pero yo no pude. Mi mirada se desvió hacia Emiliano. Su rostro se había vuelto pálido, sus hombros encorvados. Los ojos de Clara brillaban, aunque parecía más acorralada que arrepentida. Cuando nos levantamos para irnos, no miré atrás. Las puertas del juzgado se abrieron a una ráfaga de luz fría. Afuera la nieve había comenzado a caer, copos lentos sin sonido, volviendo la calle blanca. Debería haberse sentido como un triunfo. En cambio, se sintió como el último trazo de una pintura que nunca quise terminar. El sonido del mazo se quedó conmigo más tiempo que el eco en la sala del juzgado. Persistía como un latido final de algo que ya había terminado. En los días que siguieron, Querétaro continuó como si nada hubiera pasado. Los mismos autobuses retumbando por la avenida Hidalgo, las mismas nubes grises, rodando desde el Cerro de las Campanas. Solo yo parecía notar el silencio que seguía al juicio. Volví a la casa una última vez con Valentín y un representante del banco. Había que firmar papeles. La propiedad se ponía a la venta para cubrir lo último de la deuda ligada al préstamo falsificado. Sabía que venía, y cuando el oficial del banco explicó los términos, asentí sin protestar. Las palabras sonaban como lluvia, golpeando un tejado ya reparado, un ruido que ya no me alcanzaba por dentro. Las habitaciones estaban vacías, pero no huecas. Cada esquina llevaba un leve eco de lo que se había construido, perdido y reclamado. La cinta azul ya no estaba arrancada por los mudanceros, pero aún podía ver dónde había estado contornos pálidos como fantasmas de límites que alguna vez importaron profundamente. La voz de Valentín me trajo de vuelta. «Estás libre», dijo deslizando la última página hacia mí. «Cuando cierre la venta, el banco libera tu nombre por completo. Estás libre de esto, Elvira. Libre». La palabra se sentía más pesada de lo que debería. Esa tarde me detuve junto al río antes de ir a casa. El agua corría alta y fría por el deshielo de las montañas, el aire afilado con pino. Pensé en Isidro, cómo solía lanzar piedras al otro lado de este mismo tramo, jurando que podía hacerlas llegar al otro lado. Sonreí a pesar de mí misma. Algunas cosas, me di cuenta, no estaban destinadas a guardarse para siempre. Estaban destinadas a enseñarte cómo soltar. A la mañana siguiente mi teléfono vibró con un mensaje de voz. El número era de Emiliano. Dudé el pulgar sobre el icono de reproducir, antes de presionarlo. Su voz llegó suave y rota como alguien hablando, en una habitación demasiado pequeña para el arrepentimiento. «Mamá». No sé qué decir. No quería que llegara tan lejos. Clara se fue con sus padres. Todo es un desastre. Solo... Lo siento.
El mensaje terminó allí sin súplica, sin promesa, solo esa palabra colgando entre nosotros. Lo escuché una vez, luego presioné borrar. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Cuando desperté, la luz se filtraba por las cortinas en largas cintas y por primera vez el futuro no se sentía como algo que temer. 2 semanas después, la venta cerró. Firmé la transferencia final de la escritura en el banco, di la mano a la gente y salí a una brillante tarde de primavera. El aire olía a tierra descongelada y hierba nueva. Paloma me encontró afuera con 2 vasos de papel de café. Entonces, dijo sonriendo, ¿qué harás ahora? Empezar más pequeño, respondí, y lo hice. Encontré una casita modesta al norte de la ciudad, cerca del arroyo Santa María, paredes blancas contra ventanas verdes y un porche justo lo suficientemente ancho para una silla y una maceta de lavanda. El agente se disculpó por el espacio limitado, pero solo reí. Después de una vida de habitaciones llenas de ruido de otros, el silencio se sentía como lujo. El día de la mudanza, Rubén pasó con su camioneta ayudándome a cargar unas pocas cajas. Antes de irse me dio un pequeño rollo de cinta de pintor azul. Pensé que aún podrías necesitar esto, dijo con una sonrisa. Lo tomé sonriendo. Tal vez no para reclamar cosas, ya dije, solo para marcar dónde quiero que caiga la luz. Después de que se fue, me quedé en el porche escuchando el susurro del arroyo entre los pinos. El aire era suave, el cielo limpio. Por primera vez en mucho tiempo la casa pequeña como era, se sentía viva. No era el lugar que había perdido. Era el que finalmente había encontrado. La casita junto al arroyo Santa María se asentó a mi alrededor como una segunda piel. Las mañanas comenzaban con el suave sonido del agua moviéndose entre piedras, el sol abriendo las cortinas centímetro a centímetro. Aprendí rápido el ritmo de esta vida más pequeña: café a las 7, cartas de viejos alumnos a las 9, y silencio por elección, no por consecuencia. Fue Paloma quien primero mencionó el centro comunitario del centro. «Están reiniciando su programa de arte», dijo durante un almuerzo un día. «Deberías volver a Steñasay a enseñar. La gente extraña la calma que traes a una habitación». Dudé, pero esa noche me encontré ordenando pinceles viejos y tubos de pintura medio secos. Algunas tapas aún tenían motas del verde suave que usé en la casa antigua. El olor a trementina subió agudo y familiar. Empaqué todo cuidadosamente en una bolsa de lona, la misma que llevé a mi primera clase hace 30 años. El lunes siguiente, estuve frente a una sala de 7 adultos mayores, manos curtidas, ojos brillantes, con esa curiosidad cautelosa que viene con empezar algo nuevo. «No estamos pintando perfección», les dije. «Estamos pintando límites, las líneas que nos sostienen cuando el mundo intenta quitarnos pedazos». Sonrieron inseguros, pero cuando repartí los pinceles, la sala se llenó con el sonido de cerdas suaves en lienzo. Cada persona comenzó diferente: una raya de carmín, un cuadrado de oro, una curva negra sola. Yo también pinté, dejando que mi pincel vagara por la página, hasta que las formas comenzaban a encontrarse. El aire olía a acrílico y jabón de limón. Por primera vez en meses, mis manos se movieron sin temblar. Entre sesiones caminaba a casa por el sendero del arroyo, observando la luz doblarse entre las agujas de pino. Algunas tardes, Rubén pasaba con pan fresco de Alma, dejándolo en el escalón con una nota: «Todavía estoy orgulloso de ti». La casita volvía a estar en silencio, pero no vacía. En mi escritorio, junto a un pequeño frasco de pinceles, estaba el rollo de cinta azul que Rubén me dio. Aún no lo había usado. A veces pasaba los dedos por su borde recordando cómo alguna vez marcó lo que era mío, y dándome cuenta ahora de que significaba algo diferente. No posesión, sino permiso. Las clases crecieron con el tiempo. La gente venía no solo a pintar, sino a detenerse a trazar las líneas que alguna vez cruzaron o perdieron. Nunca les conté mi historia, pero cuando preguntaban por qué favorecía el azul en mis paletas, solo sonreía.
porque me recuerda decía que los límites también pueden ser hermosos. Pasó un año silenciosamente del tipo que se desliza por tus manos sin ceremonia. Las estaciones a lo largo del arroyo Santa María giraban en círculos suaves y deliberados. Primavera a verano, verano a nieve. Y ahora primavera otra vez. El aire afuera de mi porche. Olía a pino húmedo y manzanilla, la misma mezcla que preparaba cada mañana. La casita se había sentado en sí misma. La pintura en los marcos de las ventanas había comenzado a suavizarse, y las cortinas que cosí de muselina ondeaban ligeramente cuando llegaba el viento. Había colgado campanas de viento sobre el porche, hechas de mangos de pincel viejos y pequeños pedazos de vidrio de colores. Cuando la brisa golpeaba justo sonaban como risas de otra habitación. Me senté con una taza de té, el cuaderno de bocetos abierto en mi regazo. El dibujo no era para una clase solo para mí. Líneas sueltas, inacabadas de agua y piedra. Ya no buscaba belleza, solo honestidad. La camioneta de Rubén apareció en la curva del camino, el mismo traqueteo viejo anunciándolo antes de estacionarse. Alma bajó junto a él sosteniendo un pastel, aún lo suficientemente cálido para empañar su lata. ¿Lo habían convertido en un ritual visitas de domingo? Sin aviso, sin necesidad. «Espero que no estés cansada de manzanas», dijo Alma sonriendo mientras me lo pasaba. «Podría vivir de ellas», respondí tomándolo con ambas manos. «Pero la próxima vez, avísame, y haré el té más fuerte». Rubén rió acercando una de las sillas del porche. «¿Sigues dando esas clases de arte?» «2 veces por semana», dije. «Ahora están llenas. Tengo que rechazar gente. Eso pasa cuando le das a la gente una forma de volver a respirar», dijo. Los 3 nos sentamos allí un rato viendo el arroyo brillar en la luz tardía. El aire traía el leve aroma a lavanda del jardín de Alma, y por un momento el mundo se sintió suspendido, no sanado, pero lo suficientemente entero. Cuando se fueron me quedé afuera, el pastel enfriándose a mi lado, el sol bajando detrás de los árboles. El viento se levantó colándose por las ventanas abiertas y moviendo las cortinas. Las campanas sonaron suavemente, sus notas ligeras y sin prisa. Dentro, la casa era pequeña pero llena de historias silenciosas. En la pared sobre mi escritorio colgaba un marco de madera simple. Dentro había una nota escrita en tinta negra, las palabras firmes y sin adornos. El amor me crió. Los límites me protegieron. No era una cita de nadie más. Era algo que escribí la noche que firmé los papeles para vender la casa antigua. Al principio se sentía como un pequeño consuelo. Ahora se sentía como verdad. A veces, cuando la luz de la tarde se filtraba por la ventana en el ángulo justo, atrapaba el vidrio sobre esas palabras y las volvía doradas. Paraba lo que estuviera haciendo, doblar ropa, lavar pinceles, escribir planes de lecciones, y solo me quedaba allí, dejando que el reflejo calentara mi rostro. Emiliano no había escrito de nuevo, después de ese único mensaje de voz. Una vez Paloma mencionó haber oído que había tomado un trabajo fuera del estado, algo tranquilo, lejos de las finanzas. No pedí detalles. El perdón, aprendí, no necesita correspondencia, solo distancia. El río se movía como lo hace el tiempo, paciente, imparable. Comencé a ver mi vida de la misma manera, no en pérdidas o victorias, sino en movimiento. Esa tarde preparé otra tetera de té del tipo que Isidro hacía cuando las noches se volvían frías, y volví al porche. El cielo era lavanda, ahora el agua abajo, reflejando su calma. Las campanas cantaban suavemente, y por primera vez en muchos años me di cuenta de que la casa ya no guardaba ecos, solo viento pasando suavemente por nuevas habitaciones. Y en esa quietud entendí: no había perdido mi hogar. Finalmente había llegado a casa a mí misma.